Bienvenidos. A partir de este episodio y durante varios capítulos les estaré contando historias acerca de ciudadanos rusos que decidieron venir a Chile para establecerse acá como su hogar. La historia acerca del por qué estas personas decidieron viajar desde el otro lado del mundo hasta Chile tiene variadas respuestas, desde una atractiva oferta de trabajo hasta un romance. Marina Riabova es psicóloga y radicada desde hace muchos años en Chile. Nació en la ciudad de Silamäe, Estonia, que por entonces formaba parte de la Unión Soviética. Su papá se llamaba Vasily, su mamá Galina y su hermano Alexei. En la foto, con su papá, Marina tenía 6 años y su hermano 4. Hoy, casada con Roberto Ariel Pérez de Arce Jaramillo, su hijo mayor, Roberto, estudió Derecho en la Universidad de Chile y trabaja independiente para varias empresas. Su hijo menor, Felipe, estudió Literatura y Lengua Inglesa en la Universidad de Chile y trabaja en la misma universidad. Pero, ¿qué trajo a Marina a esta parte del mundo? Conocí a mi esposo en Rusia, en Unión Soviética en ese entonces. Él estaba estudiando allá. Nos enamoramos, nos casamos y cuando él quiso volver a Chile, cuando llegó ahora a volver a Chile, llegamos a Chile con él. Para mí fue brusco, porque yo nací y crecí, viví toda mi vida hasta entonces en Unión Soviética, que era un mundo socialista. Y tuve que llegar a un país capitalista, el primer cambio para mí que fue bastante complejo. Y el otro, obviamente, es el idioma. Yo llegué sin hablar español, nada. Entonces, claro, para poder integrarme tenía que aprender idioma y no fue tan fácil en realidad, me costó más o menos. ¿Y el modo de vida también fue diferente para ti? Sí, es diferente. Claro, yo viví en una ciudad, si bien no grande, pero con todas comunidades y todo. Y al principio llegamos a vivir en el campo, en realidad no teníamos mucha comodidad, si bien teníamos buena casa, pero igual, no era lo mismo que vivir en la ciudad donde yo vivía. Y en realidad, a ver, es que todo era distinto. Yo sentía, claro, cuando viví en Unión Soviética yo me sentí protegida todo el tiempo. No tenía que preocuparme de nada, tenía que estudiar, trabajar, pero de otro se preocupaba el Estado. Aquí no, uno tenía que pelear todos los días y tiene que seguir peleando todos los días y luchando para poder sobrevivir y digamos, mantener a la familia, a los hijos, dar la educación, todo eso. Marina, usted entregó un testimonio cuando se conmemoró un aniversario más de la Segunda Guerra Mundial, que en Rusia es conocida como la Gran Guerra Patria. A ver, de recordar yo no puedo recordar personalmente, porque nací en el año 63, que ya en realidad el país estaba reconstruido después de la guerra. Pero sí, obviamente, eso vive en la memoria, digamos, colectiva de todo el pueblo, porque en Unión Soviética, en ex Unión Soviética y en Rusia no hay ni una familia que no tuviera algún combatiente en la frente. Y si no tuviera combatiente en la frente, adentro, digamos, del país, también toda la gente trabajaba para la guerra, para mantener a los soldados. Las mujeres trabajaban en los campos, en las fábricas, los niños también. Entonces, todas las familias participaron y todas las familias pasaron hambre. Mi madre, por ejemplo, era chica y estaba en una casa de acogida para niños porque sus padres murieron antes de la guerra y los hermanos estaban combatiendo en la guerra. Entonces ella estaba en una casa de acogida para niños y pasó mucho hambre y ella nos contaba eso, obviamente desde chico. Y de hecho eso afectaba mucho la vida en realidad en general de las familias. En mayoría de familias, gente eran muy preocupadas por comer bien, por siempre tener comida, prevenir, digamos, para no tener hambre. Siempre se hacían muchas conservas, se guardaban la comida. En la casa ustedes siempre podían tener guardada la comida de la gente, y eso quedó de la guerra en realidad. Y nos traspasaron a nosotros eso. Yo aquí igual hago un montón de conservas, reservo las comidas por cualquier eventualidad. Siempre tengo reserva en la casa. Entonces eso es como que lo que nos queda de la guerra. Sí, mi abuelo en realidad luchó en la guerra, él pasó toda la guerra, desde el año 41, primeros días de la guerra, y hasta el 45. Y terminó la guerra en Europa. Él era,
¿cómo se llama? El Zapadores. zapador, ¿sí? Sí, sí. Ya, entonces la verdad que yo no sabía la historia de él porque él nunca habló con nosotros. Él falleció cuando yo tenía como 12, 13 años y en realidad me acuerdo siempre a mi abuelo como muy serio. Nunca vi sonreír a mi abuelo en realidad. Y la verdad que tomaba bastante. Trabajaba y después volvía, tomaba esa. Él volvió así de la guerra en realidad, ¿ya? Así que no hablaba nunca. Y de hecho yo conozco a mucha gente que tenían sus parientes en la guerra y todos dicen lo mismo, que generalmente ellos no hablaban de la guerra. No querían recordar. Es que no querían recordar, y menos con niños, porque yo ahora entiendo por qué él no quería hablar con nosotros. Porque es muy difícil incluso contar a los adultos, y menos a un niño, qué es guerra, qué pasó él en la guerra. Yo recién hace poquito supe realmente dónde él pasó la guerra, qué medallas tuvo, por qué tuvo, porque ahora en Rusia se habla de eso y se habla mucho en realidad y se recuerda, pero antes no sabía. Sí, obviamente. De hecho, nosotros en Silamäe, igual donde yo viví, una ciudad chiquitita. ¿Cómo se llama, verdad? Silamäe. Silamäe. Una ciudad en Estonia chiquita cerca de Narva. Y nosotros en el cementerio de la ciudad teníamos un monumento a los soldados fallecidos ahí. Y habían muchos soldados que murieron en esa región, en esa ciudad. Y claro, que no volvieron. Y obviamente de donde nació mi abuelo, porque mi abuelo era de Vologda, que es Rusia Central, región en Rusia Central. Él de allá fue a la guerra. Y después de la guerra, cuando él volvió, había mucha hambruna en realidad allá. Y mi papá en ese tiempo tenía como 17 años cuando terminó la guerra y él ya estaba muriendo de hambre. Entonces mi abuelo dijo no. Nosotros vamos a Estonia. Yo nunca supe en realidad por qué. Ahora, después de saber dónde él pasó en la guerra, sospecho por qué él fue a Estonia. Porque en realidad en la guerra su regimiento pasó por Estonia. Él estuvo peleando en la Estonia. Él ya conoció ese lugar. Entonces, después de la guerra, claro, lo contrataban a los rusos para llevar a Estonia para reconstruir y para, digamos, poblar también por los rusos, porque después de la guerra anexó Estonia a Unión Soviética. Entonces, se prometían mejor sueldo y se prometían era más posibilidad de sobrevivir allá que en el lugar donde vivían mis abuelos, en realidad. Porque mi papá estaba viviendo en la guerra, él vivió la guerra. No combatió porque era chico todavía, pero vivió la guerra y pasó hambre. A ver, tampoco, mira, recordaba mucho hambre y mucho trabajo, porque él era mayor entre los 4 hermanos y la mamá tenía que trabajar mucho, él tenía que cuidar a sus hermanos y tenía que trabajar también. Al final de la guerra él ya empezó a trabajar y la verdad que lo que más recordaba es que pasaban mucho hambre, porque todo lo que recogían en los campos, mayoría se mandaban al frente para los soldados y lo mínimo que daba para sobrevivir nomás lo que quedaban a la gente, a la mujer y a los niños. Entonces es terrible realmente. Si ustedes piensan que hace casi 27 millones de los soviéticos fallecieron en esa guerra, entre los soldados y la población civil, y mayor parte era población civil que murió en la guerra, más que los soldados murió la población civil, mujeres y los niños. Entonces no hay ninguna familia que no sufrió. Acá en América, ¿cree usted que se conoce poco cómo son realmente los rusos o existe un prototipo que la gente se ha imaginado como consecuencia, digo, de la información que llega parcelada o es un poco trunca de lo que llega a las agencias internacionales, la televisión, etcétera, etcétera? Sí, existe generalmente. Existía por lo menos en los años que yo llegué a Chile en imagen de los rusos bastante negativa, y criada obviamente por las películas principalmente de Estados Unidos, donde los soviéticos siempre eran malos. Y es así en realidad dentro de las películas. Pero yo siempre he dicho a la gente cuando me hacían preguntas un poco ridículas, a mi parecer, que si en Rusia comían los niños, a mí me preguntaban esa, y se andaban todos uniformados, me llegaban a preguntar eso. Yo decía, yo me parezco a la persona que anda uniformada o que comería a un niño. Me decían, no, entonces yo dije, yo soy una persona común y corriente de allá, de Unión Soviética.
igual a todos otros. Pues entonces, si yo no soy así, ¿cómo ustedes pueden pensar que las otras personas allá eran así? Somos personas comunes y corrientes que vivimos en un mundo un poquito distinto, una economía distinta, pero somos seres humanos como cualquier otro y yo creo que éramos más humanos todavía porque vivimos en un mundo distinto, yo creo que un mundo más humano. Y sufríamos mucho más. El pueblo ruso, el pueblo soviético sufrió mucho en realidad. Entonces la gente cuando pasan por esas por guerras son más humanos. Yo creo que sí, tenemos mucha historia y tenemos mucho que contar. Y yo creo que, y de hecho yo en el año 2014 llevé a un grupo de los chilenos, unos amigos chilenos a Rusia, a conocer Rusia y quedaron fascinados. Me dijeron que cambiaron 100% su visión hacia Rusia. Entonces, en realidad uno tiene que ir a conocer, tiene que encontrarse con las personas rusas, conversar con las personas para poder saber más. Yo creo que sí, está cambiando y esto es bueno, porque en realidad, a ver, para que el mundo existe, tenemos que ser amigos entre todos los países, no pueden haber enemigos, no pueden, y al conocerse hay más posibilidades que no hay guerras, yo creo. Una de las posibilidades que no hay guerras es eso, de conocernos más, de conocer historias de las primeras manos, porque si yo cuento, por ejemplo, yo cuando supe de por qué condecoraron, por ejemplo, a mi abuelo, una de las medallas que recibió, por ejemplo, es para armar el puente en mes de febrero, que en Rusia es invierno. Y con temperaturas bajo cero, para que pasen los regimientos, digamos, para atacar al enemigo. Entonces ellos 3 días seguidos armaban dentro del agua fría en febrero, bajo el fuego enemigo, estaban armando el puente. Imagínense que es dentro del agua congelada 3 días armar un puente, bajo el fuego de enemigo. Esa es una de las cosas en realidad, pero cuánto más tuvo. Igual si uno piensa, él fue un soldado común y corriente. Si ustedes ven en realidad, en toda la guerra, en 5 años de combatir, él tuvo 3 condecoraciones. Yo creo que esas personas deberían tener muchísimo más, porque en realidad cada día en la guerra es una hazaña que uno no puede imaginar cómo sobrevivir siquiera en la guerra, ni siquiera combatir, cómo sobrevivir dentro del frío, de invierno, al aire libre. Y además atacados. Además atacados, pues. Entonces, y sobrevivir a eso. Yo no me imagino en realidad cómo puede un ser humano hacer eso y cómo un ser humano puede hacer a otro ser humano, no sé, cosas tan terribles lo que pasaron en la guerra. Marina, ¿cómo es su convivencia? Usted vive en Valdivia. Sí. ¿Cómo es su convivencia, usted en su calidad de rusa, con los chilenos allá? ¿Ha cambiado mucho? En general yo nunca tuve problemas con chilenos. Sí, me hacían preguntas, pero en realidad siempre me trataron muy bien. Ya, yo nunca tuve problemas. Y sobre todo en el sur la gente son muy amables, mucho más amable, abierta, siempre ayudaron, siempre apoyaron. Sí, claro, cuando aprendí idioma habían bromas, obviamente, pues cuando recién empecé a aprender español, pero siempre era en buena onda realmente, nunca pasé mal. En realidad en Chile con las personas no. A ver, mi futuro aquí en Chile, pues, obviamente, yo incluso creo que yo a veces me siento más chilena que rusa, aunque nunca he perdido mi contacto con Rusia y siempre mantengo y promuevo cultura rusa, idioma rusa acá en Chile, pero me siento parte de ese país en realidad. Mis hijos crecieron ya acá, llegaron muy chiquititos, ya son adultos, yo profesionalmente, crecí acá en Chile. Me desarrollé acá en realidad como persona y crecí como persona acá en Chile, aprendí mucho. Entonces, en realidad veo muy bien haciendo otro negocio que estoy haciendo ahora en el campo, allá en el sur, que estoy trabajando en turismo rural y haciendo productos naturales. Tengo una cooperativa con 12 mujeres más allá, las mujeres productoras de alimentos naturales, entonces estamos armando una cooperativa y vamos a seguir adelante con eso, así que tengo muchos proyectos en el sur. No, o sea, es que es imposible, los chilenos son buenos en realidad, no
fácil, de verdad, yo creo eso. Sí, es fácil comunicarse con los chilenos, es un pueblo mucho más abierto que incluso los rusos, pues los rusos, la gente que van primera vez a Rusia, a veces encuentra a los rusos un poco como cerrados, muy enojones, como muy serios. Y es así, el pueblo ruso es un poco serio, más serio que los latinos en general, ya, porque yo creo que por el clima, por mucho lo que pasaron en realidad. Pero cuando uno conoce más a los rusos, son igualmente abiertos y nos parecemos un poco con los chilenos, por eso a los rusos no les cuesta asimilarse, acostumbrarse a vivir en Chile, cuesta mucho menos que en otros países, yo diría. ¿Qué le diría a sus compatriotas rusos en este momento, mirando a la cámara, respecto de su vivencia en Chile? ¿Qué les diría a ellos? A ver, cuando uno emigra a otro país no es fácil, nunca es fácil. Pero Chile es uno de los países donde yo creo que es fácil para nosotros, para los rusos, vivir. Y uno puede vivir bien acá y hacer buenas relaciones con los chilenos y promover también qué es Rusia y decir a los chilenos qué es Rusia y para tener mejor amistad, mejor relación entre nuestros países. Yo creo que es buen término, diplomacia es un término de diplomacia como del pueblo. Democracia popular. Claro, diplomacia popular. ¿Ya? Yo creo que es lo mejor que hay en diplomacia y así se puede conocerse mucho, mucho mejor entre los pueblos, entre las personas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros rusos acá. Y invitar a los chilenos también a conocer a Rusia. Hoy Marina está radicada en la ciudad de Valdivia. Está dedicada al turismo ecológico y está formando una cooperativa con otras mujeres chilenas, valdivianas, en ese lugar. En nuestro próximo episodio tendremos otra historia de algunos rusos que tienen historias realmente sorprendentes. Hasta entonces.